Siempre creí que ver a un hijo formar su propia familia era la mayor recompensa para una madre. Pasé toda mi vida convencida de que, cuando mi hijo se casara, finalmente recogería el fruto de todo lo que sembré: amor, cuidado y sacrificio. Pero jamás imaginé que la mujer que él eligió me echaría de mi propia casa, delante de mis nietos, y lo que es peor, delante de él. Y si tú crees que esta historia termina aquí, estás muy, pero muy equivocado. Porque lo que hice después, nadie, absolutamente nadie, jamás lo vio venir. Quédate conmigo hasta el final, porque esta historia da un giro que no te puedes ni imaginar. Pero antes, cuéntame aquí en los comentarios, ¿desde qué país estás viendo esta historia? Y no te olvides de suscribirte al canal, porque aquí vas a escuchar historias que la vida misma escribe. Mi nombre es Ángela Muñoz, tengo 72 años, y soy madre de un único hijo, Carlos. Dediqué toda mi vida a él. Trabajé como costurera por más de 40 años, lo crié sola, y hice todo lo posible para que nunca le faltara nada. Pero ese día, cuando escuché las palabras que jamás imaginé, entendí que, a veces, la vida te enseña, en el dolor, lo que no quisiste aprender en el amor. Nunca pensé que llegaría el día en que yo misma me cuestionara si valió la pena todo lo que hice en la vida. Me cuesta trabajo decirlo, pero ese día, ese maldito día, entendí que a veces uno da tanto, pero tanto, que los demás empiezan a creer que es tu obligación, que tu amor es un deber, no un regalo. Desde que Carlos nació, mi vida giró en torno a él. Fui madre soltera, trabajadora, costurera de sol a sol. Cada puntada, cada gota de sudor, cada desvelo, todo, absolutamente todo, fue para que él tuviera lo que yo nunca tuve. Lo crié con amor, con principios, con valores, y siempre soñé con verlo feliz, formando su propia familia, pero jamás imaginé que ese sueño se me iba a convertir en una pesadilla. Desde que Carlos se casó con Vanessa, mi lugar en esta casa se volvió borroso. Lo sentía, lo veía, pero me hacía tonta a mí misma. Me decía que eran ideas mías, que yo exageraba, que Vanessa simplemente era diferente, que tenía otro carácter, que quizá no fue educada como yo. Pero no. No eran ideas. Eran señales. Señales que yo, por amor, por miedo o por ceguera, quise ignorar. Al principio eran miradas. Luego, comentarios disfrazados de bromas. Después, silencios incómodos, puertas que se cerraban cuando yo entraba a una habitación, y finalmente, esa frialdad en la voz de Vanessa cada vez que se dirigía a mí. Aún así, yo seguía. Yo seguía cocinando para ellos, lavando su ropa, cuidando a mis nietos cuando ellos salían. Me levantaba antes que todos, calentaba las tortillas, preparaba el café, y aunque ya no me lo agradecían como antes, yo lo hacía, porque es lo que hace una madre. Porque aunque me doliera, este seguía siendo mi hogar. O al menos, eso creía yo. Qué ingenua. Qué tonta fui. Ese día, no te lo voy a negar, se respiraba un aire pesado desde temprano. Vanessa amaneció de malas, aventando las cosas, reclamando que los trastes estaban mal acomodados, que los niños hacían mucho ruido, que yo siempre dejaba migajas en la mesa. Carlos. Ay, Carlos. Mi hijo. Ese hombre que yo formé, que yo alimenté, que yo sostuve con estas manos. Él estaba sentado, viendo su celular, fingiendo que no escuchaba, fingiendo que no pasaba nada. Eso fue lo que más me dolió. Y mira que traté de ignorarlo. Hice lo de siempre. Limpié la cocina, le di de desayunar a los niños, les ayudé a vestirse, les peiné el cabello, todo mientras Vanessa se paseaba por la casa tronando los dedos, haciendo muecas, refunfuñando. Hasta que, en un momento, frente a la sala, justo cuando yo le estaba poniendo los zapatos al más chiquito, se paró, se cruzó de brazos y me dijo, con esa voz seca, dura, cortante, como quien escupe un veneno: ya estuvo bueno, Ángela, vete de esta casa. Ya no te quiero aquí. Esta ya no es tu casa, entiéndelo. Se me heló la sangre. Los zapatos me cayeron de las manos. Me quedé en blanco. Pensé que no había escuchado bien. Que quizá lo malentendí, que tal vez era otra de sus bromas pesadas. Pero no. Ahí estaba. Mirándome con esos ojos llenos de desprecio, con esa sonrisa torcida, esa maldita sonrisa, como quien disfruta ver a otro caer. Lo peor no fue lo que ella dijo. Lo peor fue voltear a ver a Carlos. Ahí estaba, sentado, viendo todo.
oyéndolo todo. Sus ojos no me miraban. Su boca no se abrió. No dijo nada. Nada. Ninguna palabra. Ningún mamá, cálmate. Ningún Vanessa, respeta. No, solo silencio. El silencio más cruel, más doloroso, más imperdonable que un hijo puede darle a su madre. En ese instante, entendí todo. Entendí que a veces, el amor no es suficiente. Que puedes dar la vida, y aún así, te la pueden escupir en la cara. Me temblaron las piernas. Sentí que se me iba el aire. Los niños, los pobres, se quedaron calladitos, mirándome con esos ojitos asustados, sin entender qué pasaba. Mi corazón me gritaba que dijera algo, que respondiera, que peleara por mí. Pero mi orgullo, mi dignidad, me sostuvo. Me enderecé como pude, respiré hondo, y mientras sentía que las lágrimas me quemaban los ojos, apreté los dientes y les dije: «Muy bien, ya entendí». No grité. No lloré ahí, frente a ellos. No les di ese gusto. Agarré mi bolsa, me di la media vuelta y caminé despacio hacia mi habitación. Cada paso se me hacía eterno, como si llevara encima el peso de toda mi vida. Mi corazón latía tan fuerte que sentía que me iba a reventar. Cerré la puerta. Me recargué en ella. Y ahí sí me derrumbé. Me solté a llorar como no lloraba desde que era niña. Como cuando mi mamá me dejó sola en este mundo. Como cuando me quedé con un hijo en brazos y sin nadie más. Y mientras las lágrimas me caían, mientras mi alma se me rompía en 1000 pedazos, algo dentro de mí cambió. Algo se encendió. Algo que llevaba dormido muchos años. Porque en ese preciso momento, entendí que me habían humillado, que me habían menospreciado, que me habían hecho sentir como si yo no valiera nada. Pero también entendí que yo no iba a quedarme ahí, llorando para siempre. Porque si algo aprendí en esta vida, es que cuando la vida te empuja al borde, uno puede caer, o puede aprender a volar. Y justo ahí, en medio de ese dolor, de esa rabia contenida, de esa tristeza que me ahogaba, mi mirada se fue, sin querer, a ese rincón del closet. Ese rincón donde yo guardaba lo que ellos nunca se imaginaron. Esa vieja carpeta azul, esa que lleva guardada más de 15 años, y que tiene dentro el secreto que, hasta hoy, nunca necesité revelar. Pero ahora todo iba a cambiar. No te voy a mentir, cuando cerré la puerta de mi habitación, con ese nudo en la garganta y el corazón hecho pedazos, lo único que quería era desaparecer. Quería no estar ahí, no escuchar, no sentir. Quería que todo fuera una pesadilla. Pero no era un mal sueño. Era la realidad. Mi realidad. Me senté en la orilla de la cama, me agarré la cara con las 2 manos y respiré profundo, intentando que el temblor en mi cuerpo se detuviera. Pero no se detenía. Porque hay dolores que no son del cuerpo. Son del alma. Y esos son los que más cuestan. Por unos segundos, pensé en empacar mis cosas. Agarrar mi maleta, mis poquitas cosas, mis fotos, mis recuerdos, e irme. Así, sin más. Dejarles la casa, los muebles, todo. Total, si ya no me querían ahí, ¿para qué insistir? Pero mientras me decía eso a mí misma, algo dentro de mí me jalaba. Una vocecita que me decía: ¿y por qué? ¿Por qué tienes que irte tú? ¿Por qué tú, que diste todo, tienes que agachar la cabeza? Y esa vocecita, créeme, empezó a crecer, a hacerse más fuerte. Me levanté despacito, limpiándome las lágrimas con el dorso de la mano, y abrí tantito la puerta, despacito, apenas una rendijita, solo para escuchar qué estaba pasando allá afuera. Y ahí estaban. Vanessa, caminando de un lado a otro como leona enjaulada, con esa cara de odio que ya se le hacía costumbre. Y Carlos, mi hijo, sentado en el sofá, cabizbajo, con las manos entrelazadas, mirando al piso. No decía nada. Nada. Ese silencio, ese maldito silencio, me partía más que cualquier grito, más que cualquier insulto. En mi cabeza solo podía pensar: dime algo, Carlos. Lo que sea. Defiéndeme. Dime que no es para tanto. Que no me vaya. Que soy tu madre. Que me quieres aquí. Dilo. Por Dios, dilo. Pero no dijo nada. Absolutamente nada. Ni una palabra. Ni una mirada. Ni un gesto. Ese silencio
Me apuñalaba. Porque no hay peor traición que la de quien amas. No hay peor golpe que el de la indiferencia de un hijo. Vanessa seguía, como si fuera dueña del mundo, aventando cosas, diciendo que ya estaba harta, que yo solo estorbaba, que aquí no era hotel, que cada quien debía saber su lugar. Y Carlos seguía mudo. Ni siquiera le pedía que se calmara. Ni siquiera intentaba mediar. Ni siquiera me miraba. Y en ese momento, no te voy a mentir, lo odié. Lo odié con todo el amor que le tuve toda mi vida. Porque ese amor se me rompió en 1000 pedazos. No sé si para siempre, pero en ese momento se rompió. Me apoyé en la puerta, sintiendo que el corazón se me salía por la boca. Cerré los ojos fuerte, apretando los dientes, tragándome las ganas de salir corriendo a gritarle a la cara. ¿De verdad? ¿De verdad te vas a quedar callado mientras me humillan, mientras me botan como si fuera basura? Yo, que soy tu madre, carajo. Pero no, me contuve. Porque entendí que hay silencios, que dicen más que 1000 palabras. Y su silencio me dijo todo lo que necesitaba saber. Entonces, no sé cómo ni de dónde saqué fuerzas. Tal vez fue el orgullo. Tal vez fue la dignidad que uno guarda en el fondo del alma y que solo sale cuando la vida te revienta en la cara. Salí. Abrí la puerta con calma, sin apuros, sin llorar, sin temblar. Caminé hacia la sala. Sentía que las piernas me pesaban 1 tonelada. Que cada paso era como arrastrar la historia entera de mi vida. Me paré frente a los dos. Los miré. Primero a Vanessa, con esos ojos fríos que no me intimidaban más. Porque cuando uno toca fondo, ya no hay miedo. Y luego miré a Carlos, mi hijo, el mismo que vi dar sus primeros pasos, al que enseñé a andar en bicicleta, al que curé cada raspón, y que hoy me hacía la peor herida de mi vida. Lo miré, esperando, no sé, una señal, un gesto, un perdón, mamá. Pero no, seguía ahí, clavando la mirada en el suelo, como si el suelo le fuera a salvar. Y entonces, con toda la dignidad que pude reunir, le dije, muy bien, ya entendí. Nada más. Sin llanto, sin gritos, sin explicaciones. Porque cuando el amor se rompe, las palabras sobran. Me di la media vuelta. Caminé de regreso a mi cuarto. Cerré la puerta. Pero esta vez, no para llorar. No. Esta vez, para pensar. Para respirar. Para recordar lo que ellos nunca imaginaron. Porque mientras ellos me echaban como si yo no fuera nadie, allá, en el fondo de ese ropero viejo, guardado en esa carpeta azul, estaba la respuesta. La llave. El as bajo la manga que guardé por años, por amor, por precaución, pero que ahora iba a cambiarlo todo. Me senté en la orilla de la cama, mirando al vacío, con la respiración cortada, como si me faltara el aire. A veces uno cree que las heridas más fuertes son las físicas, hasta que la vida te demuestra que hay dolores que ni 1000 pastillas te quitan. Esos dolores del alma, esos que te revientan por dentro, que no sangran, pero te desgarran. Me miré las manos, esas mismas manos que se partieron la vida entera para darle todo a Carlos, y me pregunté en qué momento dejé que me trataran así. ¿En qué momento permití que me hicieran sentir que yo sobraba? Me paré. Caminé de un lado a otro, mordiéndome los labios, abrazándome a mí misma, porque, qué ironía, ¿no? Después de tantos años abrazando a otros, ahora me tocaba aprender a abrazarme sola. Cerré los ojos y me vinieron de golpe todos los recuerdos. Las madrugadas cosiendo vestidos ajenos, mientras Carlos dormía en una cunita improvisada al lado de mi máquina de coser. Los días que me quedé sin comer para que él tuviera leche. Los cumpleaños donde yo no tenía ni para comprarle un regalo, pero aún así le hacía un pastelito con lo que hubiera, y lo veía sonreír como si fuera el pastel más caro del mundo. Recordé cuando cumplió 15 años y me pidió un balón de fútbol. Me acuerdo que no tenía ni un peso en la bolsa, pero fui, me senté frente a la máquina de coser y le pedí a Dios que me llegara trabajo ese día. Y sí, una vecina vino a traerme unas cortinas que necesitaba para el día siguiente. Cosí toda la noche, y con lo que me pagó, corrí a comprarle ese balón. Aún me acuerdo de su cara, de sus ojos brillando cuando lo vio. Y ahora ese mismo niño, ese mismo hombre, permitía que me humillaran en mi propia casa. Me dejé caer sentada al filo de la cama, con las manos en la cabeza. Y fue ahí, justo ahí,
cuando mi mirada se fue directo a ese rincón del armario. Ese rincón que para cualquiera era solo eso, un rincón. Pero para mí, guardaba mi mayor resguardo. Mi plan B. Mi red de seguridad. Caminé hacia allá, abrí la puerta del ropero, empujé unos suéteres viejos, unas cajas llenas de fotos y recuerdos, y ahí estaba, mi carpeta azul. Vieja, maltratada, pero intacta. Esa que no abría desde hace años, porque nunca creí que fuera a necesitarla. La agarré con las 2 manos. Me senté de nuevo en la cama. La puse sobre mis piernas. Y por un momento, dudé. Dudé si realmente era capaz de hacerlo. Si no estaba exagerando. Si no estaba llevada por la rabia, por el dolor, por la decepción. Pero apenas abrí la primera hoja, y vi ese papel amarillento, ese documento con mi nombre escrito en mayúsculas, supe que no estaba exagerando. Que lo que estaba haciendo no era venganza. Era justicia. Era dignidad. Era respeto propio. Volví a repasar con los dedos cada línea, cada sello, cada firma. Me acordé clarito del día en que lo firmé. Cuando compré esta casa, hace tantos años atrás, un abogado, Luis, amigo de una vecina, me aconsejó: Doña Ángela, por su bien, ponga la casa a su nombre. No sabe uno lo que puede pasar en la vida. Y vaya que tenía razón. En ese momento, yo pensaba que era un exceso de precaución. ¿Qué para qué, si Carlos era mi hijo, si era mi familia, si nunca me haría daño? ¡Qué ironía! ¡Qué cruel ironía! Guardé silencio unos segundos, mirando esos papeles como quien mira un tesoro, pero también como quien mira un arma. Porque, seamos sinceros, a veces la única forma de defenderse no es con gritos, ni con lágrimas, ni con súplicas. Es con papeles, con documentos, con pruebas. Porque cuando el corazón de las personas se llena de soberbia y olvido, la única voz que escuchan es la de la ley. Me limpié la cara, me enderecé los hombros y, por primera vez en muchas horas, me sentí fuerte. No feliz, no tranquila, pero fuerte. Porque entendí que el amor es hermoso, sí, pero que también necesita límites. Que no se puede amar a costa de uno mismo. Que no se puede entregar todo, para que luego te lo arrebaten como si no valieras nada. Me di cuenta de que yo también importaba. De que mi vida también tenía valor. Entonces me levanté. Fui hasta la ventana, corrí tantito la cortina y miré hacia afuera. Ahí estaban. Carlos, sentado, cabizbajo, con las manos en la cara, y Vanessa, con el celular en la oreja, seguramente quejándose con alguien más, diciendo que ya no me aguantaba, que yo solo era una carga, un estorbo. Me hervía la sangre, pero también me dio tristeza. Tristeza de ver en lo que se había convertido mi propio hijo. Tristeza de ver lo que hace el ego, el orgullo y la ingratitud. Regresé a la cama, tomé el teléfono y marqué. Marqué ese número que no usaba hace años. Ese número que nunca borré, por si acaso. Y cuando escuché la voz del otro lado de la línea, no necesité decir mucho. Solo dije: Luis, adelante con lo que hablamos hace años. Hoy sí. Hubo un silencio, y luego él respondió: Doña Ángela, estoy listo. Usted me dice cuándo empezamos. Y yo, respiré hondo, apreté fuerte esa carpeta azul contra mi pecho, y le contesté: Hoy, Luis. Hoy mismo. Colgué el teléfono y me quedé ahí, con la carpeta en las manos, respirando profundo, como si necesitara llenarme de valor, de fuerza, de algo que me sostuviera. Porque aunque me sentía decidida, no te voy a mentir, también me temblaban las piernas. Porque uno no se imagina que llegue el día en que tenga que ponerle límites a su propio hijo. Ese día, ese maldito día, entendí que a veces la vida te orilla a tomar decisiones que nunca pensaste. Porque cuando la dignidad se te cae al piso, tienes 2 opciones: o la recoges, o la pisotean. Me levanté, fui hasta el espejo y me miré. ¿Y sabes qué vi? No vi a una viejita frágil. No, vi a una mujer que lo había dado todo. Que había trabajado, que había luchado, que había amado con todo el alma. Y que, a pesar de que le rompieron el corazón, todavía tenía fuerza para defenderse. Y mientras me miraba, me prometí algo. Me prometí que nunca más iba a permitir que nadie, ni siquiera mi propio hijo, me hiciera sentir que yo no valía. Me senté otra vez en la cama,
Abrí la carpeta y volví a revisar cada hoja, cada documento, cada sello. Era impresionante cómo un simple papel podía cambiarlo todo. Porque mientras ellos vivían creyendo que esta casa era de ellos, que podían tratarme como les diera la gana, que podían echarme como si fuera una extraña, la verdad era otra. Una verdad que guardé por años, no porque tuviera miedo, sino porque jamás imaginé que algún día tendría que usarla contra ellos. Qué irónico, ¿no? Uno guarda los papeles por precaución y termina necesitándolos por amor propio. Recordé clarito cuando compré esta casa. Fue con los ahorros de toda una vida. Con cada vestido que cosí, cada noche sin dormir, cada domingo trabajando cuando otros descansaban. Me acuerdo que cuando firmé la escritura, Luis, el abogado, me miró y me dijo: «Doña Ángela, acuérdese, la vida da muchas vueltas. Esto es suyo. No se olvide nunca». Y sí, la vida da vueltas. Vaya que da. Ellos nunca se preocuparon por preguntarme a nombre de quién estaba la casa. Ni cuando Carlos se casó, ni cuando empezamos a vivir todos juntos. Simplemente asumieron que lo que era mío, era de ellos. Que mi esfuerzo, mis años, mis sacrificios, eran suyos. Y yo, tonta de mí, nunca lo aclaré. Porque, ¿quién iba a imaginar que un día me tratarían como una intrusa en mi propio hogar? Escuchaba sus voces desde la sala. Vanessa seguía, como siempre, quejándose, exigiendo, ordenando. Y Carlos, ay, Carlos, seguía callado. Ese silencio me taladraba el pecho. No sé si era vergüenza, miedo, cobardía, o simplemente indiferencia. Pero lo que sí sé, es que en ese momento, ese silencio me dolía más que cualquier palabra. Porque cuando un hijo no te defiende, te mata. No con las manos, sino con el alma. Me asomé por la rendija de la puerta y los miré. Y mientras los veía, pensé, si supieran lo que yo sé, si supieran lo que tengo aquí en mis manos, no estarían actuando así. No se atreverían. No me hablarían como me están hablando. Porque la verdad es que esta casa nunca fue de ellos. Nunca estuvo a su nombre. Nunca. Y no porque no los amara, sino porque la vida me enseñó que uno puede querer con todo el corazón, pero también tiene que protegerse. Cerré la carpeta, la guardé bajo mi brazo y caminé de un lado a otro, como leona enjaulada. No sabía si salir y decírselos en ese momento, o esperar. Pero algo dentro de mí me decía: no, Ángela. Que esperen. Que crean que ganaron. Porque cuando se den cuenta, cuando lo sepan, se les va a caer el mundo encima. Y sí, no lo niego. Había una parte de mí que quería que sintieran, aunque fuera una pizca, del dolor que me hicieron sentir. Entonces volví a tomar el teléfono y le marqué otra vez a Luis. Apenas escuchó mi voz, me preguntó: ¿está segura, doña Ángela? Y yo, sin dudarlo un segundo, le respondí: más segura que nunca, Luis. Hágalo. Proceda con todo. Del otro lado, su voz fue firme. Enseguida. Mañana mismo tiene ahí al oficial. Esto se hace legal desde ya. Y colgué, sintiendo que por fin, la balanza empezaba a moverse de mi lado. Mientras guardaba la carpeta dentro de una bolsa, miré mis fotos. Fotos de Carlos de niño, de cuando era un bebé, de sus cumpleaños, de sus graduaciones, y sentí un nudo en la garganta. Porque, aunque me dolía, aunque me partía el alma, sabía que ya no había marcha atrás. Porque cuando la gente te arranca el amor de cuajo, uno ya no puede volver a sembrarlo en el mismo lugar. Me senté, apreté fuerte la bolsa contra mi pecho y miré al techo, casi como hablándole a Dios. Si estoy haciendo mal, perdóname. Pero si estoy haciendo lo correcto, dame fuerza. Porque hoy se acaba esta humillación. Y créeme, no sé de dónde salió, pero sentí una paz rara. Una paz que no sentía desde hace mucho. Porque entendí que a veces, la vida te obliga a elegir, entre quedarte callada, o defender lo que es tuyo. Y yo ya había elegido. Dormí poco, la verdad. O más bien, casi no dormí. Me la pasé dando vueltas en la cama, con la mente a 1000 por hora, repasando cada palabra, cada escena del día anterior, cada mirada, cada silencio. Cerraba los ojos y seguía viendo la cara de Vanessa. Esa cara de desprecio que jamás pensé que alguien me pondría en mi propia casa. Y peor aún, seguía viendo a Carlos, ahí sentado, callado,
hundido en ese maldito silencio que, te juro, dolía más que 100 gritos juntos. Pero conforme las horas pasaban, algo dentro de mí iba cambiando. Ya no era tristeza, ya no era ese nudo en la garganta que me hacía querer llorar. No, era otra cosa. Era fuerza. Era rabia, sí, pero también dignidad. Era esa vocecita que por años callé y que ahora me gritaba aquí dentro del pecho. Basta, Ángela, basta de humillaciones, basta de hacerte chiquita para que los demás estén cómodos. Y entendí que sí, que había llegado el momento de ponerme de pie, aunque me temblaran las piernas. Me levanté temprano, mucho antes de que amaneciera. Abrí el closet, saqué mi mejor vestido, ese que solo usaba para ocasiones importantes, y me lo puse. Me miré al espejo, me peiné despacito, me puse mis aretes de perlita, los únicos que tengo desde hace más de 30 años, y mientras me arreglaba, me repetía a mí misma, hoy no me visto de tristeza. Hoy me visto de dignidad. Porque, ¿sabes qué? Una mujer, aunque le rompan el alma, cuando se pone de pie, no hay nadie que la tumbe. Fui a la cocina, preparé mi café como todos los días, pero esta vez, no para ellos. Esta vez, para mí. Me senté en la mesa, con las manos rodeando la taza, respirando el aroma, pensando que aunque me hubieran querido sacar de esa casa, yo seguía ahí, sentada, con la frente en alto. Porque no iba a salir huyendo. Esta era mi casa, mi techo, mi vida. Y si alguien se iba a ir, no iba a ser yo. No tardé mucho en escuchar los pasos de Vanessa, arrastrando las chanclas por el pasillo, medio adormilada, pero igual de amarga que siempre. Me miró de reojo, bufó, no dijo ni buenos días. Solo fue directa a revisar quién sabe qué en la sala. Carlos venía atrás, igual, callado, evitando mi mirada, como si yo fuera una sombra. Pero esta vez, no me dolió. Porque ya no me importaba. Porque sabía que el reloj estaba corriendo, y que lo que venía, no se lo esperaban. Terminaron de desayunar sin siquiera mirarme. Yo tampoco hice el más mínimo intento de hablar. Que se sintieran cómodos en su silencio. Que disfrutaran sus últimos momentos creyendo que tenían el control. Porque la vida, mijo, la vida da vueltas que uno ni se imagina. Y créeme, la mía estaba a punto de girar como nunca. Fue entonces cuando escuché el sonido. Ese timbre, ese bendito timbre que, te juro, me sonó como música. Me paré despacito, como quien ya sabe lo que viene, y fui a abrir la puerta. Ahí estaba, el oficial, con su chaleco, su carpeta en la mano, sus documentos en orden. Me miró, me sonrió con respeto y me dijo, «Buenos días, la dueña de la propiedad». Lo miré directo a los ojos, respiré hondo, y le contesté, con la voz más firme que he tenido en años. «Sí, soy yo, Ángela Muñoz, la dueña de esta casa». Lo invité a pasar. Caminó conmigo hasta la sala. Y ahí estaban los dos. Vanessa parada, con los brazos cruzados y cara de pocos amigos, y Carlos, sentado, viendo el suelo, como si quisiera volverse invisible. El oficial les lanzó una mirada neutral, sacó los papeles de su carpeta y, con toda la tranquilidad del mundo, les dijo, «Vengo a entregar una notificación oficial en relación a esta propiedad». Y fue como si se hubiera soltado una bomba ahí dentro. Vanessa lo miró, luego me miró a mí, y soltó un «¿Perdón? ¿De qué habla?» Carlos levantó la cabeza por primera vez en mucho rato, y su cara, ¡ay!, su cara, no se me va a olvidar nunca. Ese gesto entre susto, incredulidad y, sí, un poco de miedo. Porque aunque no entendían del todo, algo dentro de ellos les decía que lo que venía, no les iba a gustar nada. El oficial siguió, sacando los documentos, acomodando los papeles, preparando todo. Yo, me crucé de brazos, me senté en la silla de siempre y los miré. No con odio, no con rabia, no, con algo mucho más fuerte, con la dignidad que por años me negué. Porque entendí que cuando uno permite que otros te traten como alfombra, lo harán hasta que tú decidas levantarte. Y yo, ya me había levantado. Dormí poco, la verdad. O más bien, casi no dormí. Me la pasé dando vueltas en la cama, con la mente a 1000 por hora, repasando cada palabra, cada escena del día anterior, cada mirada, cada silencio. Cerraba los ojos y seguía viendo la cara de Vanessa, esa cara de desprecio que jamás pensé que alguien me pondría en mi propia casa.
Y peor aún, seguía viendo a Carlos, ahí sentado, callado, hundido en ese maldito silencio que, te juro, dolía más que 100 gritos juntos. Pero conforme las horas pasaban, algo dentro de mí iba cambiando. Ya no era tristeza, ya no era ese nudo en la garganta que me hacía querer llorar. No, era otra cosa. Era fuerza. Era rabia, sí, pero también dignidad. Era esa vocecita que por años callé y que ahora me gritaba aquí dentro del pecho. Basta, Ángela, basta de humillaciones, basta de hacerte chiquita para que los demás estén cómodos. Y entendí que sí, que había llegado el momento de ponerme de pie, aunque me temblaran las piernas. Me levanté temprano, mucho antes de que amaneciera. Abrí el closet, saqué mi mejor vestido, ese que solo usaba para ocasiones importantes, y me lo puse. Me miré al espejo, me peiné despacito, me puse mis aretes de perlita, los únicos que tengo desde hace más de 30 años, y mientras me arreglaba, me repetía a mí misma, hoy no me visto de tristeza. Hoy me visto de dignidad. Porque, ¿sabes qué? Una mujer, aunque le rompan el alma, cuando se pone de pie, no hay nadie que la tumbe. Fui a la cocina, preparé mi café como todos los días, pero esta vez, no para ellos. Esta vez, para mí. Me senté en la mesa, con las manos rodeando la taza, respirando el aroma, pensando que aunque me hubieran querido sacar de esa casa, yo seguía ahí, sentada, con la frente en alto. Porque no iba a salir huyendo. Esta era mi casa, mi techo, mi vida. Y si alguien se iba a ir, no iba a ser yo. No tardé mucho en escuchar los pasos de Vanessa, arrastrando las chanclas por el pasillo, medio adormilada, pero igual de amarga que siempre. Me miró de reojo, bufó, no dijo ni buenos días. Solo fue directa a revisar quién sabe qué en la sala. Carlos venía atrás, igual, callado, evitando mi mirada, como si yo fuera una sombra. Pero esta vez, no me dolió. Porque ya no me importaba. Porque sabía que el reloj estaba corriendo, y que lo que venía, no se lo esperaban. Terminaron de desayunar sin siquiera mirarme. Yo tampoco hice el más mínimo intento de hablar. Que se sintieran cómodos en su silencio. Que disfrutaran sus últimos momentos creyendo que tenían el control. Porque la vida, mijo, la vida da vueltas que uno ni se imagina. Y créeme, la mía estaba a punto de girar como nunca. Fue entonces cuando escuché el sonido. Ese timbre, ese bendito timbre que, te juro, me sonó como música. Me paré despacito, como quien ya sabe lo que viene, y fui a abrir la puerta. Ahí estaba, el oficial, con su chaleco, su carpeta en la mano, sus documentos en orden. Me miró, me sonrió con respeto y me dijo, «Buenos días, la dueña de la propiedad». Lo miré directo a los ojos, respiré hondo, y le contesté, con la voz más firme que he tenido en años. «Sí, soy yo. Ángela Muñoz, la dueña de esta casa». Lo invité a pasar. Caminó conmigo hasta la sala. Y ahí estaban los dos. Vanessa parada, con los brazos cruzados y cara de pocos amigos, y Carlos, sentado, viendo el suelo, como si quisiera volverse invisible. El oficial les lanzó una mirada neutral, sacó los papeles de su carpeta y, con toda la tranquilidad del mundo, les dijo, «Vengo a entregar una notificación oficial en relación a esta propiedad». Y fue como si se hubiera soltado una bomba ahí dentro. Vanessa lo miró, luego me miró a mí, y soltó un «¿Perdón? ¿De qué habla?». Carlos levantó la cabeza por primera vez en mucho rato, y su cara, ¡ay!, su cara, no se me va a olvidar nunca. Ese gesto entre susto, incredulidad y, sí, un poco de miedo. Porque aunque no entendían del todo, algo dentro de ellos les decía que lo que venía, no les iba a gustar nada. El oficial siguió, sacando los documentos, acomodando los papeles, preparando todo. Yo, me crucé de brazos, me senté en la silla de siempre y los miré. No con odio, no con rabia, no, con algo mucho más fuerte, con la dignidad que por años me negué. Porque entendí que cuando uno permite que otros te traten como alfombra, lo harán hasta que tú decidas levantarte. Y yo, ya me había levantado. No sé si alguna vez te ha pasado, ese momento exacto donde el aire se vuelve pesado, donde hasta el silencio hace ruido y todo, absolutamente todo, se siente como si el mundo estuviera a punto de derrumbarse. Así se sentía la sala de mi casa,
mientras el oficial sacaba cada uno de esos papeles que, créeme, no eran simples hojas. Eran años de trabajo, de esfuerzo, de sacrificio, y también, ahora lo entendía, de protección. Protección para mí, de algo que nunca imaginé que me pasaría, tener que defenderme, de mi propia familia. Vanessa cruzaba los brazos, iba de un lado a otro, mirando al oficial como si fuera un error, como si alguien le estuviera jugando una broma de muy mal gusto. Su cara era un poema, mezcla de incredulidad, rabia, nerviosismo y soberbia. Porque ella, hasta ese momento, seguía creyendo que tenía el control, que todo lo que pasaba en esta casa se hacía a su manera. Pobrecita. No sabía que estaba a segundos de que su castillo de arena se desmoronara. Carlos. Ay, Carlos. Mi hijo. Mi sangre. Mi vida entera. Ese hombre que yo crié sola, con estas manos que hoy me temblaban pero no se doblaban. Estaba ahí, sentado, con las manos entrelazadas, mirándose los dedos, evitando todo contacto visual. Como si mirar al suelo fuera a salvarlo de la realidad que se le venía encima. Y mientras lo veía, te juro que se me rompía el corazón. Porque nunca en la vida imaginé que el mayor dolor de mi vida me lo causaría él, con su silencio. El oficial, con esa voz firme pero educada, acomodó los papeles sobre la mesa y le soltó la bomba. Vengo a notificar una orden relacionada con este inmueble. Según el registro de propiedades, este lugar pertenece exclusivamente a la señora Ángela Muñoz. Y te lo juro, que pude escuchar como algo dentro de Vanessa se rompía. Su cara cambió en un segundo. Pasó de la altanería al pánico. Y Carlos tragó saliva tan fuerte que se escuchó. ¿Qué está diciendo?, soltó Vanessa, con una risita nerviosa que no le salía natural. No, debe estar equivocado. Esta casa es de mi esposo. Nosotros vivimos aquí desde hace años. Esto no tiene sentido. Y volteó a ver a Carlos, esperando que él, como siempre, saliera a respaldarla. Pero esta vez, Carlos no decía nada, porque dentro de él, ya sabía. Ya se le habían caído las piezas del rompecabezas. Y lo peor, es que entendía que no podía hacer nada. Yo me mantuve sentada, cruzada de brazos, sin decir una sola palabra. Porque cuando uno tiene la verdad en las manos, no necesita levantar la voz. No necesita gritar. El silencio es el arma más poderosa cuando los papeles hablan por ti. Y créeme, esos papeles hablaban. El oficial sacó otro documento, lo puso sobre la mesa y siguió leyendo. Según los archivos legales y los registros correspondientes, este inmueble fue adquirido por la señora Ángela Muñoz hace 17 años. El contrato de compraventa, la escritura pública y el registro están a su nombre. No existe ningún documento que avale transferencia de propiedad a otra persona. Por lo tanto, legalmente, esta casa le pertenece a ella. La boca de Vanessa se abrió, pero no salían palabras. Solo un balbuceo torpe. Caminó de un lado a otro, se llevó las manos a la cabeza y, sin poder controlar el tono, soltó: «Esto es un error. Esto no puede ser. Carlos, di algo». Y ahí fue cuando sentí el golpe más fuerte. No el de Vanessa. No el del oficial. No. El golpe me lo dio Carlos, cuando me miró, por fin, después de horas de no atrever a hacerlo, y con esa voz bajita, quebrada, que casi no le salía, me dijo: «Mamá, es cierto». Ay, hijo, si tú supieras cuánto me dolió esa pregunta. ¿En serio? ¿En serio me preguntas si es cierto? ¿Después de todo lo que has vivido aquí? Después de ver cómo levanté estas paredes, cómo pagué cada ladrillo, cómo sostuve este techo mientras tú crecías. De verdad, hasta hoy, ¿te preguntas si es cierto? Pero no lo dije. No. Me tragué todo. Porque entendí que ya no se trataba de responderle a él, se trataba de responderle a la vida. A mí misma. El oficial continuó, implacable, profesional, con esa tranquilidad que solo tienen los que saben que están del lado correcto de la ley. La notificación es clara. A partir de este momento, los ocupantes no propietarios deberán desalojar el inmueble en un plazo estipulado. De lo contrario, se procederá con las acciones legales correspondientes. Y ahí fue cuando las piernas de Vanessa casi le fallan. Se agarró del respaldo de la silla,
Se llevó las manos a la boca y empezó a soltar un montón de palabras que no tenían sentido. Esto es injusto. Esto es abuso. Nos quiere dejar en la calle. Usted no puede hacer esto. Y mientras gritaba, me miraba, con esos ojos que antes me veían como una sirvienta, y que ahora me miraban como si fuera su peor pesadilla. Carlos seguía mudo. Solo respiraba fuerte, pasándose las manos por la cara, por el cabello, como quien no sabe si está soñando o viviendo la peor escena de su vida. Y yo solo pensaba, pues sí, hijo. Así se siente. Así duele. Así pesa, cuando uno guarda silencio, en vez de defender a quien te dio la vida. Nunca pensé que un simple papel pudiera tener tanto peso. Que unas cuantas hojas, con sellos, firmas y números, fueran capaces de cambiarle la vida a alguien. Porque mientras el oficial seguía leyendo cada línea, cada cláusula, cada maldito detalle que yo conocía de memoria, pude ver, clarito, cómo se les desmoronaba el mundo a los dos. Era como si todo lo que ellos creían se rompiera en pedazos frente a sus ojos. Y, ¿sabes qué? No lo voy a negar. Me dolió. Pero al mismo tiempo, sentí una paz que no sentía desde hacía años. Según consta en el registro público de la propiedad, decía el oficial con esa voz firme, neutral, como si hablara del clima, el inmueble ubicado en esta dirección fue adquirido el día 14 de mayo del año 2006 por la señora Ángela Muñoz. Escritura pública número tal, folio tal, con sello notarial correspondiente. No existe ningún documento de cesión, donación ni transferencia a nombre del señor Carlos Ramírez, ni de la señora Vanessa Ortega. Las palabras caían como piedras, como balazos. Vanessa se agarraba la cabeza, caminaba de un lado a otro, repitiendo una y otra vez. No, 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 esto es mentira. Esto no puede ser. Esta casa es nuestra, nuestra. Y yo solo la miraba. Con calma, con la frente en alto. Porque mientras ella se desmoronaba, yo, por fin, me sentía de pie. Carlos seguía en shock. Me miraba, luego miraba al oficial, luego a los papeles, y volvía a mirarme. Y en su cara, ¡ay, Dios mío! En su cara se le notaba clarito el momento en que la realidad le cayó encima como un balde de agua helada. Ese instante exacto en que entendió que toda su vida había vivido bajo un techo que no era suyo, sino mío. Que mientras él me dejaba sola en esa sala, mientras permitía que su esposa me humillara, todo, absolutamente todo, seguía siendo mío. No puede ser, gritó Vanessa, con la voz quebrada, caminando de un lado a otro como leona herida. Esto tiene que ser un error. Carlos, di algo. Haz algo. Y ahí se dio cuenta que Carlos no podía decir ni hacer nada. Porque la verdad estaba escrita, firmada, sellada. Y la verdad tenía un nombre. Y ese nombre era el mío. Carlos se pasó las manos por la cara, se frotó los ojos como queriendo despertar de una pesadilla, y apenas le salía la voz cuando preguntó, casi en susurro, «Mamá, ¿es cierto? ¿Es verdad?» Y yo, te juro que nunca imaginé tener que mirar a mi hijo a los ojos y decirle lo que le dije. Pero lo hice. Lo miré, directo, firme, y le contesté, «Sí, Carlos. Es verdad. Esta casa siempre fue mía. Siempre». Se hizo un silencio. Pesado. Incómodo. Eterno. Solo se escuchaba la respiración agitada de Vanessa, que no dejaba de caminar de un lado a otro, como buscando una salida que ya no existía. «No, no, 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 esto no se va a quedar así», gritaba. «Esto es un abuso, una injusticia. Usted no nos puede hacer esto. No puede». Y entonces me levanté. Sí, me levanté despacio, me acomodé el vestido, respiré hondo, y la miré. Firme, segura, con la voz más tranquila y poderosa que he tenido en toda mi vida, y le solté, «Claro que puedo. Porque la vida me enseñó que quien no me quiere en mi casa es quien tiene que irse. Y no yo». Vanessa se quedó en shock. Me miraba como si no pudiera creer lo que estaba escuchando. Como si yo fuera otra persona. Como si nunca, jamás, en su vida, hubiera imaginado que esa viejita que ella creía débil tuviera el valor de pararse así, con la cara en alto, y ponerla en su lugar. Y Carlos solo bajó la cabeza, hundido en su propio silencio, en su propia culpa,
en su propio vacío. El oficial, sin inmutarse, siguió leyendo las últimas líneas del documento. Dado lo anterior, los ocupantes no propietarios deberán desalojar el inmueble en un plazo inmediato. En caso de negarse, se procederá a la ejecución de desalojo conforme a la ley. Y con eso, se cerró el acto. Se acabó la farsa. Se cayó la mentira. Y mientras escuchaba esas palabras, no pude evitar pensar, así es la vida. A veces te rompen el corazón, pero también te da las herramientas para coserlo de nuevo. Y hoy lo estoy haciendo. No sé cómo describir ese momento, ese instante exacto en que la cara de Vanessa se desfiguró por completo. Fue como si alguien le hubiera arrancado de golpe la máscara con la que llevaba años pavoneándose en esta casa. Y Carlos, ay, mi Carlos, parecía un niño chiquito al que de pronto le dicen que Santa Claus no existe. Solo que esto no era un cuento. Esto era la vida real, cruda, directa y sin filtros. Vanessa empezó a caminar como loca de un lado a otro, soltando palabras que ya ni tenían sentido. No, esto no puede estar pasando. Es una injusticia. Nos quiere dejar en la calle. Nos quiere arruinar la vida. Gritaba, manoteaba, se llevaba las manos a la cabeza, al pecho, y mientras más hablaba, más desesperada se ponía. Y yo solo la miraba, firme, en silencio, porque entendí que cuando la verdad te aplasta, lo único que te queda es tragarte tu propia soberbia. Carlos, en cambio, no se movía. No decía nada. Se quedó sentado, con la mirada perdida, con las manos apretadas, temblando. Y mientras lo veía, sentí de todo. Dolor, tristeza, rabia, desilusión. Porque nunca, ni en mis peores pesadillas, imaginé que este hombre, mi hijo, se convertiría en alguien capaz de quedarse callado mientras su madre era tratada como basura. Y ahora estaba ahí, sentado, hundido, ahogándose en su propio silencio. El oficial, con toda la paciencia del mundo, guardó los documentos, los acomodó en su carpeta, y con esa voz que no te da espacio a negociar, le soltó: a partir de este momento, están notificados. Si no desalojan de manera voluntaria, la autoridad procederá conforme a la ley. La propietaria tiene todo el respaldo legal. Buenas tardes. Y con eso, dio media vuelta y se fue. Así, como si fuera un trámite más. Pero para ellos, fue como si el mundo se les cayera encima. Vanessa se dejó caer en el sillón, con las manos en la cara, repitiendo: no puede ser, no puede ser. Carlos ni siquiera pudo mirarme. Solo murmuraba entre dientes: mamá, ¿por qué? ¿Por qué no nos dijiste? Y te juro que esa pregunta me caló hasta los huesos. ¿Por qué? ¿Sabes qué? Porque no debería haber tenido que decirlo. Porque nunca, jamás, en la vida, una madre debería tener que recordarle a su hijo lo que es suyo. Lo que se ganó con el sudor de su frente. Con su vida. Me paré. Caminé despacio hacia el centro de la sala. Los miré. Los dos. Y con la voz más clara que pude sacar, les dije: si aquí no me quieren, entonces ustedes son los que se van. Porque esta casa es mía. Siempre lo ha sido. Y hoy se los estoy recordando. Vanessa se levantó de golpe, como si mis palabras fueran puñaladas. No, esto no se va a quedar así. Te vamos a demandar. Vamos a pelear esto en los juzgados. Y me le quedé viendo. Tranquila, serena, sin miedo. Y le respondí: demanden. Vayan a donde quieran. Busquen a quien quieran. Porque la ley está de mi lado. Y esta vez, no pienso quedarme callada. Carlos solo agachó la cabeza. No dijo más. Porque en el fondo, muy en el fondo, sabía que todo lo que estaba pasando no era culpa mía. Era consecuencia de sus decisiones. De su silencio. De haber permitido que alguien me pisoteara en mi propia casa, mientras él miraba para otro lado. Y mientras los veía ahí, derrotados, confundidos, rotos, no pude evitar pensar: la vida, cuando te da la espalda, también te enseña a darte la vuelta. A elegirte. A ponerte de pie. A recordar que nadie, absolutamente nadie, tiene derecho a hacerte sentir que no vales. Si alguien me hubiera dicho que algún día iba a presenciar esa escena,
no lo habría creído. Porque una madre nunca imagina ver a su propio hijo haciendo maletas para irse de la casa que ella levantó con sus manos. Una madre se prepara para muchas cosas en la vida, para las enfermedades, para los tropiezos, para los fracasos, pero nunca se prepara para ver a su hijo empacar, no porque se va a la universidad, no porque se casa, sino porque eligió, con su silencio, ponerse del lado de quien la humilló. Vanessa entraba y salía de los cuartos como loca. Aventaba la ropa a las maletas, jalaba las cajas, golpeaba las puertas. Pateaba todo lo que se le cruzaba. Refunfuñaba, lloraba, gritaba, pero lo hacía más de rabia que de tristeza. Porque la soberbia, cuando se rompe, hace más ruido que 1000 platos estrellándose en el piso. Y mientras ella se desmoronaba, yo la miraba. Firme. De pie. Con los brazos cruzados. Porque entendí que ya no era mi problema. Que su rabia, su dolor, su vergüenza, ya no eran míos. Carlos, ay, Carlos, ¿qué imagen me diste, hijo? Te vi abrir los cajones, doblar la ropa en silencio, con las manos temblorosas, con la mirada perdida. Y mientras lo hacías, mientras metías tus cosas en esas cajas de cartón, yo no podía dejar de pensar en cuántas veces te ayudé a guardar tu ropa cuando eras niño. Cuántas veces doblé tus camisitas chiquitas, tus calcetines, tus pantaloncitos, siempre con amor. Siempre pensando que todo lo que hacía era para que tú fueras feliz. Y míranos ahora. Qué ironía más cruel. Los niños, ay, Dios, mis nietos. Pobrecitos. Caminaban de un lado a otro, confundidos, con caritas de susto, con los ojitos llenos de preguntas que nadie les contestaba. Me miraban a sus papás, miraban las maletas, y no entendían nada. Porque, ¿cómo le explicas a un niño que la abuela, esa que los cuidó, que les hizo de comer, que los arropó cada noche, hoy es la razón por la que se tienen que ir de su casa? ¿Cómo les explicas que la vida es así de cruel? En un momento, el más chiquito se acercó, jalándome del vestido, y me preguntó con esa vocecita que te rompe el alma: Abue, ¿por qué nos estamos yendo? Y te lo juro por mi vida, que sentí que el corazón se me partía en 1000 pedazos. Lo miré, me agaché, le acaricié la carita y, tragándome las lágrimas, solo pude decirle, porque a veces, en la vida, los grandes toman decisiones que los niños no entienden. Pero pase lo que pase, la abuela te ama. Nunca lo olvides, mi amor. Nunca. Vanessa me miraba desde la puerta, con los ojos llenos de fuego, como si quisiera que me tragara la tierra. Pero no me importó. Porque lo que yo sentía por esos niños, nada ni nadie me lo iba a quitar. Carlos ni siquiera pudo sostenerme la mirada. Seguía, cabizbajo, metiendo cosas, doblando ropa, llenando cajas. Cada movimiento suyo era un recordatorio de que en la vida, el silencio también tiene precio. Los vecinos, ay, los vecinos, ya empezaban a asomarse por las ventanas, por las puertas entreabiertas. Se escuchaban los murmullos, los comentarios, los susurros. Porque, seamos honestos, no hay espectáculo más sabroso en este barrio que ver cómo se desmorona lo que parecía una familia perfecta. Los vi, los sentí. Sentí sus miradas, unas de lástima, otras de morbo, y otras, de esas que te dicen sin palabras, era cuestión de tiempo. Aún así, me mantuve de pie, seria, entera, porque entendí que la vida te puede tirar 1000 veces. Pero si aprendes a levantarte, nadie te vuelve a pisar. Porque el respeto, mijito, no se ruega. El respeto se gana. Y cuando no te lo dan, lo tomas. Así, sin pedir permiso, sin disculparte. Y mientras veía cómo metían la última caja, cómo Vanessa cerraba la maleta con tanta fuerza que casi rompe el cierre, mientras veía a Carlos levantar la caja con sus cosas, con los hombros caídos, con el alma arrastrando detrás de él, pensé, así se ve la vergüenza. Así se siente. Así se paga, cuando le das la espalda a quien te dio la vida. No sé exactamente en qué momento me di cuenta, pero cuando salí al patio a tomar aire, cuando abrí la puerta principal para ver cómo Vanessa subía las maletas al coche y Carlos intentaba, con la cabeza agachada, disimular la vergüenza, ahí estaban. Los vecinos. Todos. Como si alguien hubiera corrido la voz. Asomados desde las ventanas,
Algunos detrás de las cortinas, otros derechito desde la banqueta, sin pena. Mirando, observando, juzgando en silencio, o quizá, confirmando lo que siempre supieron, pero nunca se atrevieron a decir. Y, ¿sabes qué? No los culpo. Porque si hay algo que aprendí en esta vida, es que la gente siempre mira, siempre ve, pero calla, por comodidad, por no meterse, porque mientras no les pase a ellos, prefieren no opinar. Pero cuando el escándalo es grande, ahí sí, se asoman, se acomodan, y se sienten con derecho a comentar. Porque así es la vida, así somos. Aunque duela aceptarlo. Las miradas eran de todo tipo, unas de sorpresa, otras de pena, otras de esas que no necesitas escuchar para saber lo que están pensando. Con razón, se veía venir, tanto aguantó la pobre doña Ángela. Pues sí, mijita, el respeto se gana, y mientras los veía, entendí que, aunque muchos hacían como que no sabían, en el fondo, todos lo sabían. Porque claro que lo sabían. Sabían cómo Vanessa me hablaba en la calle. Sabían cómo me dejaba parada afuera mientras ellos se iban en el coche sin decirme a dónde. Sabían cómo Carlos bajaba la cabeza cada vez que ella me gritaba. Sabían, y callaban. Porque a veces, es más fácil mirar para otro lado que meterse en lo ajeno. Pero hoy todos miraban. Nadie se escondía. Vanessa, con esa cara desfigurada entre rabia y humillación, jalaba las cajas, metía las maletas al carro, daba portazos, refunfuñaba. Y Carlos seguía en su papel de mudo, de ausente, de ese hombre que, cuando más se necesitaba, decidió no estar. Y mientras los veía, no te voy a mentir, me dolía. Sí, claro que me dolía. Pero era un dolor diferente. Ya no era ese que te hace agachar la cabeza, era ese que te recuerda que a veces, romperse es la única manera de reconstruirse. Y entonces, pasó. Una vecina, doña Marta, la de la casa de la esquina, se acercó despacito. Con esas manos llenas de años, de vida, de cicatrices, se me puso al lado, me tocó el brazo y me dijo en voz bajita, pero que todos alcanzaron a escuchar: Doña Ángela, ¿de verdad los va a echar? Y esa pregunta, esa pregunta, me cayó como una piedra en el pecho. Porque qué curioso, ¿no? Cuando me humillaban, cuando me gritaban, cuando me trataban como basura, nadie preguntó nada. Nadie dijo nada. Nadie se acercó a decirme: Doña Ángela, está bien. La miré. Le sostuve la mirada. Le tomé la mano, con respeto, con cariño, pero con la misma firmeza con la que había tomado cada decisión en los últimos días, y le contesté: No, Marta, yo no los estoy echando. Ellos solitos se fueron, el día que se olvidaron de quién soy. Se hizo un silencio. Largo, pesado, incómodo. Nadie se movía. Nadie decía nada. Hasta los perros del barrio se quedaron callados, como si hasta ellos entendieran que algo muy grande estaba pasando. Porque no es cualquier cosa ver a una madre sacar de su vida al hijo que parió. No es cualquier cosa ver cómo la dignidad, cuando se cansa de esperar, se convierte en un huracán que arrasa con todo. Vanessa cerró la cajuela del coche de un portazo, se subió, pegó un grito que no alcancé a entender y arrancó, quemando llanta, como si eso pudiera borrar la vergüenza que la perseguía. Y Carlos se quedó unos segundos parado, mirando la casa, nuestra casa, bueno, mi casa. Porque sí, era mía. Siempre lo fue. Y mientras la miraba, no sé si se le llenaron los ojos de lágrimas, de rabia, de impotencia, o de todo junto. Pero no dijo nada. Solo bajó la cabeza, y se fue. Y mientras los veía alejarse, mientras las miradas de los vecinos seguían clavadas en mí, mientras los susurros se hacían más fuertes, entendí algo. Entendí que la vida me había dado una lección dura, cruel, despiadada, pero necesaria. Porque a veces, uno tiene que perderlo todo, para no perderse a uno mismo. Cuando la cajuela del coche se cerró y el motor se perdió calle abajo, algo dentro de mí se rompió, pero no de tristeza. No. Fue como si me quitara un costal lleno de piedras que llevaba cargando años. Porque sí, me dolía. No te voy a mentir. Me dolía el alma, me dolía el pecho, me dolían los recuerdos, pero por primera vez en muchísimo tiempo, me sentía libre. Y qué ironía, ¿no?
A veces uno tiene que quedarse sola, para sentirse acompañada de sí misma. Me quedé parada en la puerta, viendo cómo desaparecían, viendo cómo la pena, la vergüenza, el peso, cambiaban de lado. Porque durante años fui yo la que bajaba la cabeza, la que aguantaba los desplantes, los desprecios, las miradas por encima del hombro. Durante años, fui yo la que cargó con ese silencio que pesa más que cualquier palabra. Pero hoy la vida se encargaba de regresarle a cada quien lo que le tocaba. No pasaron ni 5 minutos cuando escuché pasos. Volví la cabeza y ahí estaba Carlos. Solo, parado en medio de la banqueta, con la cara desencajada, con los ojos llenos de algo que no supe si era tristeza o pura vergüenza. Me miró. Yo lo miré. Y por un segundo, por un maldito segundo, pensé que iba a venir, que iba a abrazarme, que iba a pedirme perdón, que me iba a decir, mamá, lo siento. Me equivoqué. No supe cómo manejar esto. Pero no dijo nada. Solo se acercó despacio, arrastrando los pies, cabizbajo, respirando como si el aire le pesara. Y cuando estuvo frente a mí, cuando ya no había más distancia, ni física ni emocional, me soltó, con la voz bajita, temblorosa, casi sin salirle del pecho, mamá, lo podemos hablar, y te lo juro por lo que más quiero en este mundo, que sentí como algo dentro de mí se apretaba. ¿Por qué? ¿Ahora? ¿Después de todo? ¿Después de quedarte callado mientras me humillaban? Le sostuve la mirada. Directo. Sin miedo. Sin temblar. Y por primera vez en la vida, por primera vez, le hablé no como madre. Le hablé como mujer. Como persona. Como alguien que entendió, a punta de golpes de la vida, que hasta el amor de madre tiene límites. Y le solté, ¿hablar? ¿Ahora quieres hablar, Carlos? Ahora, después de ver cómo tu esposa me humillaba en mi propia casa y tú no fuiste capaz de abrir la boca. ¿Hablar de qué, hijo? De lo que se dice cuando es demasiado tarde. Carlos tragó saliva. Se agarró la nuca, respiró hondo, como buscando palabras que no encontraba. Pero yo no lo dejé, porque entendí que este era mi momento, que ya no iba a callarme más, que la pena, la culpa, el peso, ya no eran míos. ¿Sabes qué es lo que más me dolió? Le solté, con la voz quebrada pero firme. No fue lo que ella dijo. No, fue tu silencio. Porque cuando la gente que no te quiere te humilla, duele. Pero cuando la gente que amas se queda callada, te mata, Carlos. Te mata. Sus ojos, ay, Dios mío, sus ojos se llenaron de lágrimas. Lo vi luchar contra eso. Contra su orgullo, contra su culpa, contra su propio reflejo. Y mientras lo veía, me dolía. Claro que me dolía. Porque el amor de madre no desaparece así de fácil. Pero también entendí que a veces, el amor también necesita distancia. También necesita respeto. También necesita límites. Vieja loca, murmuró Vanessa desde el coche, antes de arrancar. Lo escuché. Clarito. Y Carlos no dijo nada. Solo bajó la cabeza, como siempre. Como cuando era más fácil callar que defender. Y fue ahí, justo ahí, donde me enderecé, respiré hondo, y le respondí. No a Vanessa. No. A la vida. A la historia. A mí misma. Vieja, sí. Pero loca, no. Porque loca es la que permite que le falten al respeto. Y yo, ya no. Carlos no dijo nada. No pudo. Solo me miraba. Con esos ojos llenos de algo que nunca supe si era arrepentimiento, o solo la incomodidad de verse, por fin, en el espejo de sus propias decisiones. Se quedó parado, con las manos en los bolsillos, con la cabeza baja, mientras yo me daba la media vuelta. Me di la media vuelta, Carlos. Como tú lo hiciste conmigo tantas veces. Y mientras cerraba la puerta, pensé, a veces, la vida te pone a elegir. O recoges tus pedazos, o te quedas rota para siempre. Pensé que ahí terminaba todo. Que con verlos empacar, con mirarlos irse, con decirles todo lo que por años me tragué, bastaba. Pero no. Porque la soberbia, mijo, la soberbia no se rinde tan fácil. Y cuando una persona como Vanessa se siente derrotada, no llora, no pide perdón, no reflexiona,
No. Lo que hace es buscar cómo lastimar de regreso. Porque hay gente así. Gente que, cuando ya no puede humillarte, quiere hacerte pagar por no dejarte. No habían pasado ni 2 horas desde que se fueron, cuando mi teléfono sonó. Lo vi. Su nombre. Vanessa. Y lo primero que pensé fue, ¿qué más quiere esta mujer? Dudé en contestar. Pero algo dentro de mí me dijo, contesta. Que te oiga. Que sepa que ya no te da miedo. Y sí, contesté. Y desde que escuché su voz, supe que venía veneno. Solo te aviso que esto no se va a quedar así, Ángela. Prepárate, porque te vamos a demandar. Esto no se va a quedar así. Esto lo vas a pagar. Me quedé callada. La escuché descargar todo lo que traía. Que si era una abusiva. Que sí como me atrevía a echar a mi propio hijo. Que si yo estaba vieja, loca, amargada. Que ya me iba a ver. Que nos íbamos a ver en los juzgados. Y mientras hablaba, yo respiraba. Firme. Entera. Porque entendí que las palabras solo tienen poder si tú se los das. Y yo ya no se los daba. Colgué. Sin decirle una sola palabra más. Porque entendí que hay guerras que se ganan sin disparar un solo tiro. Y no habían pasado ni 10 minutos cuando me llegó un mensaje. Una foto. Una amenaza. Te vas a arrepentir. Me recargué en la silla, cerré los ojos, y, por un momento, sí, me temblaron las manos. Porque no te voy a mentir. Claro que da miedo. Claro que cuando te ves sola, te preguntas si de verdad hiciste bien. Si de verdad tienes la fuerza para aguantar lo que venga. Pero apenas me dejé llevar por ese miedo, recordé quién soy. Recordé todo lo que he pasado. Todo lo que me ha roto. Y que, aún así, sigo aquí. Recordé cada puntada que di para pagar esta casa. Cada noche sin dormir. Cada lágrima escondida. Cada no puedo que convertí en un sí pude. Y respiré hondo, me sequé las lágrimas, y me dije, no, Ángela. No otra vez. Ya no. Y justo cuando estaba en eso, el teléfono volvió a sonar. Pero esta vez, no era Vanessa. Era Luis. Mi abogado. Mi amigo. Ese hombre que, sin ser de mi sangre, ha hecho por mí, más que muchos que llevan mi apellido. Doña Ángela, me acaban de notificar que Vanessa intentó meter una denuncia. Dice que usted la despojó de su hogar. Que esto es abuso de una adulta mayor en contra de su hijo. Que usted está actuando de mala fe. Y por un segundo, sí, me reí. No porque no me doliera. No porque no me preocupara. Me reí de lo absurdo. De lo ridículo. Luis, le dije, respirando profundo, ella puede decir misa. Porque la ley está de mi lado. Y esta vez, no me pienso echar para atrás. Luis, con esa voz seria pero cálida, me respondió, no se preocupe. Aquí estoy. Todo está en orden. Todo está legal. Y si quieren ir a juicio, vamos a juicio. Porque usted no le ha quitado nada a nadie. Porque esta casa es suya. Porque su dignidad no se negocia. Y mientras hablaba con él, entendí que a veces, la vida te exige pagar un precio. El precio de la humillación. El precio de la soledad. El precio de atreverte a decir hasta aquí. Pero también entendí que cuando ese precio te libera, cuando ese precio te devuelve la paz, entonces no es un castigo. Es un regalo. Colgué. Me serví un café. Me senté en la mesa, sola, en silencio. Y mientras veía el vaporcito salir de la taza, pensé, sí, estoy sola. Sí, esto duele. Pero, ¿sabes qué? Prefiero esta soledad, que vivir rodeada de gente que me hace sentir que no valgo. A veces uno cree que ya no le queda nada por sentir, que después de un golpe tan fuerte, ya no hay más que te pueda doler. Y sí, por unas horas pensé que era cierto, que ya estaba vacía, que ya no quedaban lágrimas en este cuerpo viejo, pero resistente. Pero no, porque la vida siempre se guarda una última sacudida. Y cuando menos te lo esperas, ahí está, golpeando justo donde creías que ya nada podía romperse.
Esa tarde, mientras barría la sala, esa sala que había quedado extrañamente silenciosa, demasiado ordenada, demasiado vacía de gritos, de discusiones, de malos tratos, escuché golpes en la puerta. 3 toques. Firmes. Dudosos, pero cargados de algo. De algo que no supe si era arrepentimiento o miedo. Abrí despacio. Y ahí estaba. Carlos. Mi hijo. Solo. Sin cajas, sin maletas, sin la soberbia de Vanessa. Solo él, y su cara. ¡Ay, su cara! No era la cara del hombre que me había dado la espalda. No. Era la cara del niño que un día le tuvo miedo a la oscuridad. Del niño que se me pegaba en la pierna cuando escuchaba truenos. Del niño que buscaba mi mano cuando el mundo le parecía demasiado grande. Y te juro, te lo juro, que por un segundo, lo volví a ver. Vi a ese niño. Y me dolió. Me dolió tanto, como me dolió todo lo que él me hizo. Mamá, me dijo, y la voz le temblaba. Mamá, yo, pero no le salían las palabras. Se agarraba la cabeza, respiraba fuerte, bajaba la mirada, la volvía a subir. Como quien quiere hablar, pero la culpa no lo deja. Y entonces, lo vi quebrarse. Lo vi llevarse las manos a la cara. Y llorar. Llorar como nunca lo había visto en la vida. Llorar, con ese llanto que no es de tristeza. Es de culpa. De vergüenza. De saber que la regó. Que se equivocó. Que me falló. Mamá, perdóname, por favor, perdóname, repetía una y otra vez. Y cada vez que lo decía, más fuerte lloraba. Más se ahogaba en sus propios sollozos. Se hincó. Sí, ahí. En la puerta de mi casa. En esa puerta donde, apenas ayer, me humilló con su silencio. Ahí. Se arrodilló. Se cubrió la cara con las manos. Y lloró. Y yo me quedé ahí, mirándolo. Sintiendo como el corazón me latía tan fuerte, que parecía que me iba a reventar en el pecho. Y te voy a ser honesta, parte de mí quería correr, levantarlo, abrazarlo, decirle que todo estaba bien, que todo era un mal sueño, que aquí no pasó nada. Porque así somos las madres. Porque así nos hicieron. Porque tenemos el instinto de cubrir, de proteger, de tapar hasta lo que no se puede tapar. Pero la otra parte, la que por años callé, la que por años se tragó desprecios, humillaciones, miradas de lástima, esa parte me decía, no, Ángela, no otra vez. Ya no. Lo dejé llorar. Lo dejé que sacara todo. Que sintiera. Que entendiera. Que se viera a sí mismo, en el espejo de lo que hizo. Porque entendí que no siempre es tu trabajo curar las heridas de los demás. Porque a veces, las personas tienen que sangrar, para entender que las cicatrices no salen gratis. Mamá, yo no sabía, yo no pensé, y lo interrumpí. Le levanté la mano, respiré hondo y, con la voz más baja, más firme y más cargada de verdad que jamás he usado, le dije, Carlos, tú elegiste tu silencio. Y hoy, cargas con él. No hacía falta más. Porque no hay frase más dura, más real, más pesada, que esa. Carlos se quedó ahí, de rodillas. Me miró, con los ojos llenos de lágrimas, y me soltó. Yo no sabía cómo ponerme entre ustedes. No supe cómo defenderte sin romper mi familia, y lo miré. Lo miré con toda la ternura que me quedaba, pero también con toda la dignidad que hoy, por fin, había aprendido a no soltar. Carlos, cuando te callaste, la familia ya se había roto. Solo que tú no lo querías ver. Se secó la cara. Se puso de pie. Miraba al piso. No sabía si irse o quedarse. Y yo, solo me di la vuelta. Me di la vuelta, Carlos, como tú lo hiciste tantas veces. Porque a veces, la vida te obliga a elegir, seguir recogiendo los pedazos de otros, o empezar a juntar los tuyos. Cuando cerré la puerta después de aquella escena, me quedé recargada en ella, respirando fuerte, con el corazón latiendo como si hubiera corrido una maratón. Y mientras cerraba los ojos, me di cuenta de algo que, aunque duele, también libera. A veces, el verdadero hogar no son las paredes. No es el techo. No es la sala. No es la mesa donde comemos. El verdadero hogar es la paz. Es la dignidad. Es ese lugar donde no te sientes chiquita,
donde no te tratan como si estorbaras, donde no tienes que mendigar amor. Caminé por la casa, esa casa que, de pronto, se sentía más grande, más vacía, pero también, más mía. Y mientras pasaba la mano por las paredes, recordaba cada centímetro de ellas. Cómo las pinté, cómo las limpié, cómo las cuidé. Cada mancha en el piso, cada grieta en la pared, tiene una historia. Y sí, duele pensar que las risas, los desayunos, los cumpleaños, los abrazos, hoy son solo recuerdos empañados por la decepción. Pero también, entendí que esta casa, nunca fueron ellos. Siempre fui yo. Me fui a la cocina. Puse a hervir agua. Preparé un café, no por rutina, sino como un acto de amor propio. Me senté en la mesa. Y por primera vez en años, me sentí dueña de mi espacio, de mi silencio, de mi paz. No había gritos. No había reproches. No había portazos. No había caras largas ni suspiros de molestia. Solo yo, y este suspiro, que hoy, por fin, no era de cansancio. Era de alivio. Salí al patio. Miré mis plantas. Las pobres, medio secas, olvidadas. Porque en medio de tanto caos, de tanta tensión, de tanta humillación, hasta eso se me olvidó, cuidarme. Y sí, cuidar mis plantas, es cuidarme a mí. Es recordarme que la vida sigue, que lo que se riega, florece, que lo que se descuida, se muere. Y me prometí, desde hoy, regar mi vida, cuidarme, atenderme, porque por estar ocupada en dar amor a los demás, me olvidé de darme amor a mí. De pronto, el silencio fue interrumpido por una maleta rodando en la acera. Miré por la ventana, y ahí estaba, Vanessa, caminando rápido, furiosa, arrastrando su maleta, dando portazos al coche, con los labios apretados, los ojos llenos de rabia. Me asomé, sí, no lo voy a negar. Y mientras la veía, pensé, mírate, Vanessa, qué vueltas da la vida, ¿no? Tanto que hablaste, tanto que mandaste, tanto que humillaste. Y mírate ahora, empacando, saliendo por esa puerta, que siempre quisiste que cruzara yo. Carlos iba detrás, sin hablar, sin mirar, solo jalando una caja, una sola. Porque qué curioso, cuando uno cree que tiene el control de todo, se da cuenta de que no tiene nada. Que lo único que uno posee en esta vida es lo que se gana con amor, con esfuerzo, con respeto. Y Carlos, hoy entendía que nunca fue la casa, nunca fueron las paredes. Fue la forma en que se rompió lo más importante, la familia. Mientras los veía alejarse, no te voy a mentir, me dolía. Sí, me dolía. Porque por más que te hieran, el amor no se apaga de un día para otro. Pero también sentía paz. Porque por fin entendí que no puedes tener un hogar donde no te respetan. Que puedes tener la casa más bonita del mundo, pero si ahí te hacen sentir que no vales, entonces eso no es un hogar. Es una jaula. Cerré la puerta. Me senté otra vez en la sala. Miré alrededor. Y me di cuenta de algo. La casa estaba en silencio. Sí, pero no era ese silencio pesado, incómodo, triste. No, era un silencio que abrazaba, que decía, aquí estás segura, aquí no te humillan, aquí no te menosprecian, aquí eres tú. Y mientras me recargaba en el sillón, mientras sentía como poco a poco las lágrimas dejaban de salir, pensé, a veces, uno tiene que vaciar la casa para llenarse el alma. Me desperté temprano ese día, pero no porque tuviera pendientes, no porque tuviera que cocinar para alguien, no porque me esperara una fila de ropa sucia o una montaña de platos que nadie más movía. Me desperté porque mi cuerpo, por fin, se permitía descansar. Descansar de la carga emocional, del peso invisible que llevaba años encima, de ese nudo en la garganta que se hizo costumbre, como quien ya no sabe vivir sin apretar los dientes todos los días. Me levanté, me puse mi bata, me preparé un café, y me senté en la mesa. Y mientras daba el primer sorbo, miré alrededor. La cocina, la sala, las fotos en la pared, ese cuadro viejo que lleva más años conmigo que cualquier otra cosa. Y pensé, Ángela, ¿cómo permitiste tanto?
¿En qué momento te perdiste de ti misma? Porque sí, me perdí. Por amor. Por entrega. Por esa maldita idea que nos meten desde niñas, de que ser madre es aguantar. Es ceder. Es ponerte de último. Es callarte, para no incomodar. Y ahí entendí que la vida me había dado una de esas lecciones que llegan tarde, pero cuando llegan, ya no se van jamás. Porque una cosa es amar. Amar profundo. Amar con el alma. Amar con cada pedazo de uno mismo. Pero otra muy distinta, es dejarse destruir por amor. Y yo me dejé destruir tantas veces, que se volvió rutina. Me acostumbré a hacerme chiquita, a caminar de puntitas en mi propia casa, a tragármelo todo, por miedo a romper lo que, claramente, ya estaba roto. Me fui al patio. Regué mis plantas. Les quité las hojitas secas, les hablé despacito, como quien cura no solo a las plantas, sino a sí misma. Y mientras lo hacía, me di cuenta de que la vida es exactamente eso. Aprender a podar. A quitar lo que ya no da vida. Lo que estorba. Lo que pesa. Porque cuando te aferras a lo que ya está muerto, terminas muriéndote tú también. Entré a la casa y abrí una caja que llevaba años guardada. Fotos. Cartas. Dibujos que Carlos me hacía cuando era niño. Cosas que guardé pensando que siempre serían un recuerdo feliz, y que hoy tenían un sabor amargo. Pero no las rompí. No. Porque entendí que no se trata de borrar el pasado. No se trata de odiar. Se trata de entender. De aceptar. De mirar hacia atrás y decir, esto pasó. Me dolió. Me rompió. Pero ya no me define. Busqué un martillo. Unas tachuelas. Fui a la entrada de la casa. Y ahí, justo al lado de la puerta, clavé una maderita que tenía guardada. La pinté a mano, con letras firmes, bien grandes, como si fuera un grito silencioso para todo el que pase por aquí. Y mientras clavaba, mientras ajustaba la madera, respiré hondo, y sentí que cada golpe del martillo era un golpe al miedo, a la culpa, a la tristeza que por años me tuvo encadenada. Cuando terminé, me quedé ahí, de pie, viendo esa frase que ahora, más que nunca, era mi escudo, mi bandera, mi nueva regla de vida. Aquí vive quien respeta. El resto, que busque techo, en otro lugar. Y mientras miraba esas palabras, mientras el viento movía la plaquita, mientras los rayos del sol la iluminaban, entendí que, sí, aprendí tarde. Que me costó lágrimas, noches sin dormir, dolores que no le deseo ni a mi peor enemigo. Pero lo que se aprende tarde, no se olvida jamás. Jamás. Porque la vida me enseñó, a madrazos, que el respeto no se pide. No se ruega. No se negocia. El respeto se exige. Y el amor también tiene que saberse ganar. Qué raro es el silencio cuando viene de la paz, y no del miedo. Qué distinto se siente cuando no es ese silencio lleno de tensión, de miradas feas, de portazos, de reproches. No. Este era otro silencio. Era un silencio que abrazaba, que sanaba, que me decía, bajito, como un susurro en el oído, Ángela, por fin es tuyo. Por fin este espacio es tuyo. Por fin esta casa es hogar. Los días empezaron a correr diferentes. Me levantaba temprano, sí, pero ya no porque alguien me mirara con cara de fastidio, sino hacía el desayuno a tiempo. Me levantaba porque me daba la gana. Porque por primera vez en años, mi vida tenía un ritmo que yo marcaba. Caminaba por la casa descalza, con mi bata, peinándome como me diera la gana, tomándome el café despacio, saboreándolo. Mirando por la ventana sin prisas, sin escuchar gritos al fondo, sin sentirme invisible. Me reencontré con cosas que había olvidado que me hacían feliz. Volví a tejer. Saqué mi máquina de coser, esa que me acompañó toda la vida, y comencé a arreglar ropa, a hacer mantelitos, a coser cojines. No por obligación. No porque alguien me lo pidiera. Por mí. Porque entendí que esos pequeños actos eran maneras de decirme, Ángela, todavía estás viva. Todavía eres tú. Todavía puedes. Mis plantas. Ay, mis plantas. Esas sí que sintieron el cambio. Verlas revivir. Fue como verme revivir a mí. Les hablaba mientras les echaba agua, les quitaba las hojitas secas, les cambiaba la tierra.
Y mientras lo hacía, pensaba, así es la vida. A veces hay que arrancar lo que ya no sirve, para que vuelva a crecer lo que sí. Qué bonita metáfora, ¿no? Y qué dolorosa también. Poco a poco, la casa empezó a llenarse de otra energía. De música bajita en las mañanas. De olor a café, a pan tostado, a flores frescas. Abrí las ventanas. Dejé que entrara el aire. Que se llevara todo lo viejo. Todo lo feo. Todo lo que ya no quería aquí. Porque entendí que la casa no solo necesitaba limpieza de polvo. Necesitaba limpieza de recuerdos. De heridas. De cicatrices abiertas. Las vecinas empezaron a venir más seguido. A tocar la puerta. A preguntarme cómo estaba. Algunas con cara de curiosidad, otras con cara de pena, otras con una mezcla rara de admiración y respeto. Porque, seamos sinceros, no es común ver a una mujer como yo pararse firme y decir, hasta aquí. Y mientras platicábamos, mientras le servía un cafecito, mientras nos reíamos de cosas simples, entendí que sí, que la soledad duele, pero que también se puede elegir con quién sí y con quién nunca más. Y justo cuando ya creía que todo se estaba acomodando, pasó algo que no esperaba. El timbre. Ese sonido que, por un segundo, me hizo apretar el corazón. Caminé hacia la puerta, despacio, con esa mezcla rara de nervio y curiosidad. Miré por la ventanita, y se me hizo un nudo en la garganta. Era uno de mis nietos. El más grande. Parado ahí. Solo. Con los ojitos llenos de lágrimas. Con las manitas apretadas. Viéndome. Como quien busca refugio. Como quien se acuerda que la abuela nunca dejó de estar. Mi corazón se apretó tan fuerte que por un segundo se me olvidó todo lo que pasó. Abrí la puerta. No dije nada. No hizo falta. Corrió. Me abrazó tan fuerte que sentí como algo dentro de mí se recomponía. Abue, me dijo, con la voz temblorosa, yo no quiero estar lejos de ti. Y ahí, supe que, aunque la vida te rompa, aunque el dolor te atraviese, el amor verdadero siempre encuentra el camino de vuelta. Ese abrazo de mi nieto, te juro que me curó partes del alma que pensé que nunca se iban a reparar. Me sostuvo. Me recordó quién soy. Me recordó que todo lo que di no fue en vano. Porque sí, a veces la vida te hace creer que sembraste en tierra seca, que tus esfuerzos, tu amor, tu entrega, se perdieron. Pero no. Porque el amor verdadero, ese que se da de corazón, siempre, tarde o temprano, da fruto. Nos quedamos ahí, abrazados, un buen rato. Sin prisa. Sin palabras. Porque cuando el corazón habla, las palabras sobran. Le acaricié la cabecita, le sequé las lágrimas y le dije bajito, aquí estoy, mi amor. Aquí siempre estaré. Me miró, con esos ojitos llenos de inocencia, de tristeza, pero también de amor. Ese amor limpio, puro, que no sabe de odios, ni de rencores, ni de pleitos de adultos. Y pensé, ojalá los grandes supieran querer, como saben los niños. Entramos. Le preparé su chocolate caliente. Le hice su pan con mantequilla, como le gustaba desde chiquito. Y mientras lo veía comer, me sentí plena, llena, porque entendí que la vida te puede romper, te puede sacudir, te puede arrancar todo lo que creías tener. Pero si te queda la dignidad, si te queda la capacidad de amar sin perderte a ti misma, entonces, mija, no te falta nada. Pasaron las horas. Me contó cosas. Me dijo que no entendía todo lo que había pasado, pero que sí sabía que yo no merecía lo que me hicieron. Que él siempre me iba a querer. Y esas palabras, ay, esas palabras, valen más que cualquier casa, que cualquier papel, que cualquier discusión. Porque entendí que a veces, no es la familia la que se rompe. Es la que nunca estuvo realmente unida. Nos sentamos en la salita. Vimos sus caricaturas. Films. Reímos. Y por primera vez en mucho tiempo, me sentí en casa. Porque sí, el hogar no son las paredes. No es la mesa. No son los sillones. El hogar son los abrazos sinceros. Las miradas limpias. El respeto. El amor que no te exige desaparecer, para existir. Y justo cuando el sol empezaba a meterse, cuando las sombras ya empezaban a pintar las paredes de naranja,
mi nieto se levantó. Caminó hacia la puerta. Miró esa plaquita de madera que clavé días atrás. La leyó. La leyó en voz alta, con esa vocecita de niño que te rompe y te sana al mismo tiempo. Aquí vive quien respeta. El resto, que busque techo, en otro lugar. Me miró. Y me preguntó, con esa inocencia que solo tienen los niños. Abue, ¿y si un día me porto mal, también me tengo que ir? Sonreí. Le acaricié la carita. Lo miré directo a los ojos. Y le respondí, no, mi amor. Porque equivocarse es diferente a no respetar. Aquí, siempre habrá lugar para quien sepa querer, para quien sepa cuidar, para quien entienda que en esta casa, el amor no se humilla. El amor se honra. Salió corriendo hacia su papá, que lo esperaba al otro lado de la acera. No dije nada. Solo lo miré. Y mientras los veía alejarse, entendí que no sé qué va a pasar mañana. No sé si Carlos algún día tendrá el valor de mirarme de frente y pedirme perdón de verdad. No sé si la vida nos dé otra oportunidad. Pero sí sé que ya no soy la misma. Que hoy, por fin, aprendí a elegir mi paz, por encima de todo. Me senté en la mecedora de la entrada. Miré el cielo. Respiré hondo. Y mientras el viento movía la plaquita de madera, sonreí y pensé, nunca es tarde para que la vida te enseñe quién merece un lugar en tu casa y quién no. Suscríbete al canal y dale like para descubrir relatos que solo una mujer con cicatrices puede entender, secretos que se arrastran por años, decisiones que desgarran y verdades que llegan cuando ya es tarde o justo a tiempo. Porque hay heridas que solo sanan cuando alguien se atreve a contarlas.